אלוהינו מלך העולם, שעושה ניסים לאבויסנו ביומים ההם בזמן הזה. Octavo día de Hanukkah, el día en el que se prende la octava y la última vela. Hoy es el día en donde podemos ver las Hanukiot completamente prendidas. El primer día se prende una vela, el segundo día se prenden 2 velas, el tercer día se prenden 3 velas y hoy, el octavo día, se prenden las 8 velas. Estamos en el barrio de Najlaot, que en realidad es una serie de pequeños barrios que fueron construidos por judíos que se mudaron fuera de los muros de Jerusalén antigua a fines del siglo XIX. Quiero aprovechar este momento con esta calma, con esta paz que nos dan las luces de las Hanukiot prendidas para aclarar uno de los puntos que me han estado preguntando a raíz de un directo que yo hice también sobre Hanukkah y sobre todo a raíz de un vídeo que no salió publicado en este canal, que salió publicado en un canal que ustedes conocen mucho, que es el de Sergio Bacari. Bacari salió también a recorrer Jerusalén con un personaje que ustedes también conocen mucho, que se llama Andy Faur. Y Andy Faur, en ese vídeo, habló del desarrollo histórico de la festividad de Hanukkah y en uno de los momentos, como sin querer, como si fuera un detalle, mencionó que no, que Jesús no prendió las velas de Hanukkah y que la manera en cómo nosotros celebramos Hanukkah hoy es diferente a cómo se celebraba en la antigüedad. Y Andy, ¿qué haces aquí? ¿Paseando? ¿Vos? Yo estoy grabando un vídeo. Justo estaba hablando de ti. Ven, pasa. ¿Estás hablando bien o mal? No, iba a hablar bien. Última vena de Hanukkah, okay. Sí. Bueno, ahí está la cámara. Okay. Yo creo que no te tengo que presentar, ¿cierto? Andy Faur, lo conocen del canal de Bacari, guía en Jerusalén. Que sepan que no es raro encontrarse a veces de casualidad en Jerusalén. Es como un pequeño pueblo. Claro. Y ahora justo, y en Hanukkah, en este barrio, sí. Tengo que estar con todo el mundo. Sí. Sin duda. Andy, no, iba a hablar bien de ti, de hecho. Gracias. Porque ¿yo qué fue lo que dije? Yo hice un directo de Hanukkah en donde dije que Jesús sí celebró Hanukkah, porque hay un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22, que dice, era la fiesta de la dedicación del templo, ¿verdad? Era invierno, y Jesús andaba por ahí. Entonces, templo, ¿no? Por el templo, andaba por el templo, ¿no? Como era su costumbre. Entonces, yo en el directo que hice dije, Jesús celebró Hanukkah, pero también expliqué que Hanukkah pasó por un desarrollo importante a lo largo de la historia. Entonces, como todas las fiestas. Como todas las fiestas, sobre todo a raíz de la destrucción del segundo templo, que cambió mucho y de la transformación del judaísmo en judaísmo rabínico. Exacto. Entonces, cuando la gente me empezó a cuestionar por qué tú habías dicho una cosa y yo había dicho otra, yo fui a ver el vídeo. ¿Y de qué me di cuenta? De que estábamos diciendo lo mismo, pero de manera diferente. A ver, vamos a aclararlo, ¿de acuerdo? Para que la gente no se vuelva loca, para que a nadie le explote la cabeza. O sí. No pasa nada si a alguien le explota la cabeza. Todo bárbaro. ¿Lo puedes explicar? ¿Qué significa que cuando te refieres a que Jesús no prendió velas, pero en cambio el Evangelio dice que andaba por ahí cuando era Hanukkah? ¿Qué hacía? Y vamos a ponerlo en... El canal se llama Judeohistoria. Vamos a hablar de historia. Correcto. También vamos a hablar de Jesús como personaje histórico. El resto, cada uno en su creencia, ¿no? Vamos a hablar como personaje histórico. Y estamos hablando 2 siglos después, más o menos, de que ocurrieron los hechos de Hanukkah. Entonces, estamos en una época en que se celebra, como dice en la Biblia, que se celebra la festividad de la dedicación del templo, de la reinauguración, que estamos como ahora en el mes de Kislev. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? En el versículo que nombras, no dice cómo se celebraba Hanukkah, no dice que Jesús celebró Hanukkah, no dice qué era Hanukkah todavía, que era la fiesta de la dedicación.
sabemos que había algo, sabíamos que había sí, si alguien sabe lo que pasaba, que nos diga. Yo por lo menos no sé, vos no sé si lo sabés, pero no sabemos exactamente qué pasaba. No se sabe. Exacto, sabemos que se celebraba algo desde hace 2 siglos. Entonces, y como dijiste creo que en un video también, Ari, todas las costumbres, tradiciones y preceptos de Hanukkah son de la Mishnah en adelante, o sea, posteriores a Jesús, posteriores a Yoshua. O sea, de ahí vienen, o sea, un siglo después, 2 o 3 o 4. Y ahí viene todo el encendido de velas, las comidas, los rezos particulares, la Hanukkah, incluso, porque, ¿qué pasa? Hay quizás también no digo un error, pero un entendimiento quizás falso, porque la menorá que encendieron los macabeos no era una Hanukkah, era una menorá de 7 brazos. La normal. La común, la normal, la que había en el templo. En el templo no había Hanukkah. No sabemos si alguna vez hubo Hanukkah en el templo. Quizás sí, quizás no. Pero esa es una posterior. Entonces, lo que sí podemos estar casi seguros, de nuevo, no seguro porque nunca sabemos en estas cosas, de que no había Hanukkah, de que no había celebraciones como las entendemos ahora, tradicionalmente, que son talmúdicas, como dijiste bien, y no bíblicas. ¿Sabían? Incluso en la festividad de Hanukkah la sacaron del canon palestino. No está en el Tanaj. No está en nuestro Tanaj. Bueno, en el anterior quizás, en el alejandrino, ¿no? Pero en el Tanaj de Masoreta no está. Entonces esa fue sacada. Y de ahí viene quizás la confusión, de que había una celebración, de que Jesús estuvo en ese momento, pero la celebración no es como la celebramos ahora. O sea, podríamos decir que en la época de Jesús, Hanukkah reivindicaba más una victoria militar. Yo creo que sí, todavía. Y que con el paso del tiempo los rabinos la resignificaron en lo que tenemos hoy en día, porque la fiesta también sufrió una transformación importante en su significado. Como dijiste vos, después de la destrucción del templo. Sí. Y con Jesús estamos hablando todavía del templo en pie. Correcto. Entonces, muy probablemente, en esas épocas, todavía, porque, como sabemos, se leía Macabeos 1, Macabeos 2, ¿no? Y Macabeos 1 claramente reivindica la rebelión y es muy pro Hashmonaí, muy pro Macabea y muy pro de la rebelión. Y muy probablemente ese haya sido la narrativa de aquella época. Que la narrativa cambia después de la destrucción del templo, en la época de la Mishnah y el Talmud, ¿sí? En donde se rebaja mucho el componente de rebelión, de lucha, de militar, y se eleva el tema de los nisim, de los milagros. De los milagros. Que es por lo mismo por lo que casi no hay mención a la rebelión de Bar Kokhba, que es por lo mismo por lo que no se menciona la caída de Masada, por ejemplo. Exactamente. Es por lo mismo. Todo lo que tiene que ver con rebeliones, bueno, después vienen las prohibiciones, ¿no? Tradicionales. Todavía en la época de Jesús, y como sabemos bien, el pueblo judío, Jesús era judío y lo sabemos, porque siempre decimos, no, nació, vivió y murió como judío. Todavía era soberano en esta tierra. Todavía era mayoría. Todavía tenía su propio ejército. Saben que esto cambia radicalmente con la destrucción y obviamente las tradiciones cambian. La visión de las festividades cambia. Ninguna o prácticamente ninguna de las tradiciones que hoy celebramos, la mayoría de las fiestas que son talmúdicas, celebraban en la época bíblica, prácticamente. Entonces ahí podemos verla, o sea, hay que verla en el contexto histórico, no podemos inferir cosas fuera del contexto histórico, ¿sí? Porque es como esto, como decías vos, no podemos decir que Jesús prendía velas de Hanukkah, no existían velas de Hanukkah. No comía sufganiot. Probablemente no tampoco. comía latkes tampoco. Me imagino que tampoco. No existía la Hanukkah. Exacto. O sea, había una fiesta. Había una celebración. Llamada Hanukkah. Exacto. Que Yehuda Maccabi la mandó celebrar todos los años, ¿verdad? El 25 de Kislev. Durante 8 días. Pero que no sabemos cómo se celebraba tampoco. No sabemos qué se hacía en el templo, no sabemos de qué manera celebraban la victoria de los macabeos. Exactamente. Sabemos que sí duraba 8 días, que tiene otras explicaciones históricas, pero bueno. Pero no sabemos lo que era. Muy bien. No tenemos datos, registros, lamentablemente. Genial. Yo creo que efectivamente estábamos diciendo lo mismo. Totalmente. Yo creo que la gente ya se puede quedar tranquila. Puede respirar, puede dormir tranquila hoy. Andy Faur y Ariel Kanievski estamos de acuerdo 100%. en que había una fiesta llamada Hanukkah, en que reivindicaba una victoria militar, la victoria de los macabeos frente a los griegos seleucidas, y que en la época de Jesús algo había en el templo que se llamaba Hanukkah el 25 de Kislev y que duraba 8 días, pero que poco, o quizás incluso nada, tenía que ver con la manera en cómo hoy
nosotros celebramos Hanukkah porque las fiestas judías se han ido transformando Exacto. a lo largo de la historia. Totalmente. Bueno, aclarado, ¿cierto? Y listo. Qué bueno que viniste, Andy. Qué bueno, ¿me puedo ir yo? ¿No te quieres quedar? ¿Te quieres ir? No, Te has invitado a quedarte, Ok, sí. ¿qué vas a hacer? Recorrer por aquí un poquito. Ah, bueno. Seguir recorriendo un poquito. Pero bueno, de verdad, qué gusto que hayas venido. Un placer. El tema acá no es de donde haya surgido la tradición, creo, Ari, es sino qué significa para nosotros hoy en día. ¿También por qué encendemos esta Hanukkah? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque en definitiva esto nos recuerda hechos pasados, ¿sí? Esta tradición de que cada familia o cada uno prendele su Hanukkah es preciosa. Hay una tradición muy bonita Sí. en Hanukkah que está en el Shulchan Aruch, Ajá. y de ahí lo toma también la Mishnah Brura, que es un libro de Halajá, leyes religiosas del judaísmo. ¿Verdad? La Hanukkah en la ventana para hacer público el milagro. Pero, ¿de qué lado de la ventana? Del lado contrario a donde está la mezuzá. Ah, Del lado contrario a donde está la mezuzá. ¿Por qué? Porque así cuando uno entra o sale de la casa, está rodeado de mitzvot. ¡Opa! Las Hanukkot de este lado ¿No? Y la y la mezuzá de los- mezuzá de ese. A veces tenemos que prender las velas de Hanukkah, pero tenemos un problema bastante grave, y es que no tenemos Hanukkah. Yo les voy a mostrar ahora cómo hacer para improvisar una Hanukkah en caso de que tengamos velas, pero no tengamos Hanukkah. Agarramos un pedazo de madera y lo único que tenemos que hacer es pegar las velas encima. Agarramos las velas y con la ayuda del fuego y de la cera de la propia vela, improvisamos una Hanukkah. Vamos pegando las velas, no importa dónde, en una superficie en donde las velas se peguen, y esta vela va a ser el shamash. Luego, para que sea el shamash, la voy a poner no en la misma fila, sino un poco más adelante o atrás para que sobresalga sobre las demás. Y con eso ya tenemos el shamash, que es la vela auxiliar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu leadlik ner Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim laavoteinu, vayamim hahem bazman hazeh. Y esta shamash la ponemos ahí. Y ya está. Tremenda Hanukkah. No quería terminar este vídeo sin contar algo que es muy importante para mí contar, pero antes de lo que voy a contar, Nathan, ¿cómo se llama esto? Cisterna. Cisterna, muy bien. Estamos en un barrio antiguo en donde construyeron hace 100 años, quizás un poco más, cisternas como esta para almacenar principalmente el agua de lluvia. Ya no es funcional, ¿cierto? Está aquí hoy en día simplemente como una cuestión histórica. Pero ¿qué les quiero contar? ¿Qué crees? Andy, ¿hace cuánto que nos conocemos? 10, 10, 11 años, sí, un poquito más de 10 años. Y no solamente a ti, porque trabajamos juntos, nos dedicamos a la educación judía, ¿Verdad? pero también trabajé con tu hijo, También. también trabajé con tu hija, También. también. Cuando tengas nietos avísame Y ahí también. y entonces voy a trabajar también con ellos, ¿cierto? Y así ya hacemos, sí, Cerramos todo. toda la familia. ¿Qué es lo que les quiero contar? La gente, por lo general, en estas fechas, hace lo que se llama en hebreo Siur Hanukiot, que se puede traducir como un paseo por los candelabros, paseo de Hanukiot, en donde la gente ve Hanukiot, como hicimos nosotros, y cuentan la historia un poco del barrio, cuentan la historia de Hanukkah. Pero ¿por qué les estoy contando esto? Porque hace ya más de 10 años, la primera vez que yo trabajé en este barrio haciendo un Siur Hanukiot
fue con Andy. Ujú. No sé si te acuerdas. Me acuerdo. Que no solamente trabajamos juntos, sino que Andy me enseñó a mí a hacer este tipo de paseos aquí en Jerusalén. Así que de nuevo, muchas gracias. Con gusto. El niño es el hijo de Rubén, que es el que está grabando. Hagan like y suscríbanse. Perfecto. Háganle caso a Nathan. Hagan like y suscríbanse a este canal y también al de Rubén.